Fue una batalla entre las Torres Blancas, los magos más poderosos y demonios del reino demoníaco. Los demonios fueron liderados por el alto sacerdote maligno, mientras la Torre de los Magos seguía el mandato de Oscar Sage, un mago de nivel 9 que tenía el título de maestro de la Torre de Magos. Oscar pudo derrotar a los demonios, con la ayuda de sus discípulos. Pero esta victoria tuvo un alto costo, la pérdida de innumerables discípulos que había querido. Y para colmo, fue atravesado por el corazón. Con el poco tiempo que le quedaba, le dijo a Edna que cuidara de sus discípulos. Incluso en sus últimos momentos, creía que, aunque pudo haber sido un gran mago, nunca fue un buen líder. Con ese arrepentimiento en su corazón, él falleció y sus hazañas pasaron a la historia. Pero como es una historia de transmigración, fue transmigrado 20 años en el futuro. Y así comienza la verdadera historia. Oscar despierta en un nuevo cuerpo, tan pronto como un pétalo de hoja flota a través de la ventana. Y lo toca, se incorpora tan bruscamente, que su mano golpea accidentalmente a su cuidador, que está llevando agua. El agua se derrama sobre el pobre tipo. El nombre de este cuidador es Frank. Y no está muy contento de mojarse. Por Oscar. Seguro que no se merece esto. Especialmente porque ha sido él quien ha cuidado de Oscar. Todo lo que quería era cambiar las toallas. Frank quiere que Oscar arregle sus terribles hábitos de sueño. De lo contrario, ha terminado de cuidar de él. Mientras tanto, la mente de Oscar está llena de pensamientos. No está seguro de por qué estaba durmiendo tan vulnerablemente. Y lo más importante, se suponía que estaba muerto. Después de todo, hasta donde recuerda, su corazón había sido atravesado por el sumo sacerdote. Pero antes de que Oscar pueda juntar algo, un hombre malhumorado y grosero irrumpe en la habitación. El tipo ni siquiera sabe cómo tocar la puerta. Simplemente entra como un toro enfurecido. Este hombre es el maestro del Elder Maxim Oscar. Frank intenta calmarlo, pero Maxim está demasiado enojado para siquiera escucharlo. Esta vez está decidido a darle una lección a Oscar, por lo patético que es. Sin embargo, tanto Frank como Maxim se congelan de repente, cuando Oscar les pregunta por qué sigue vivo. Incluso Maxim encuentra irónico que Oscar se dé cuenta. Él es solo un perdedor patético, que debería haber estado muerto hace mucho tiempo. Oscar, por otro lado, se fija en la túnica de Maxim, y se da cuenta de que es un mago de la Torre Blanca. Así que Oscar le pide a Maxim que explique la situación actual. En detalle, por supuesto. El anciano Maxim está furioso, por la audacia de este pequeño mocoso, dándole órdenes mientras actúa tan desinformado. Maxim solo puede contener cierta ira, antes de levantar la mano, darle una bofetada a Oscar. Viendo que la bofetada se acerca, Oscar rápidamente lanza uno de sus trucos mágicos, un parabrisas. Está seguro de que cuando la muñeca de Maxim golpe la barrera, le romperá la muñeca en dos. Quiere reírse de lo miope y patético. Maxim está levantando su mano, sin pensar en las consecuencias. Pero las expectativas de Oscar se ponen patas arriba, cuando ve su parabrisas desaparecer. A medida que la mano de Maxim se acerca, Oscar comienza a entrar en pánico, confundido sobre por qué su magia no es lo suficientemente fuerte. Afortunadamente para él, aunque el parabrisas es débil, es suficiente para que Maxim retire su mano, y evitar golpear a Oscar. Maxim parece complacido de que Oscar pudo conjurar un parabrisas, incluso si era uno débil. Ahora, Maxim está seguro de que Oscar no ha estado perdiendo el tiempo. Sin hacer nada, él decide posponer cualquier acción disciplinaria contra Oscar por malversación de fondos de investigación, y sugiere que Oscar se concentre en recuperarse por ahora. Una vez que el anciano se va, Frank se vuelve hacia Oscar, cuestionando su audacia, por actuar tan groseramente frente a Maxim. Pero Oscar sigue perdido en sus pensamientos, tratando de averiguar por qué su parabrisas desapareció, el momento en que lo lanzó y el tiempo que estuvo dormido. Mientras tanto, Frank lo regaña para que se organice, especialmente porque el anciano Maxim es tan intolerante. Pero Oscar no presta mucha atención a las palabras de Francia. Está más preocupado por su magia débil, sus circuitos de maná, cantidad de maná y pureza de maná. Todo lo que compone su magia está desordenado. Desesperado por entender qué le ha pasado a su cuerpo, Oscar finalmente le presta atención a Frank, y le pregunta por la fecha y la hora. Frank responde rápidamente que es 21 de septiembre. Oscar comienza a juntar las piezas, y se da cuenta de que el día que luchó contra el malvado sacerdote fue el 28 de abril, lo que significa que ha estado fuera durante 5 meses. Pero Frank lo corrige rápidamente.
diciendo que solo había estado inconsciente durante un día. Por supuesto, esta no es la respuesta que Oscar esperaba. Simplemente no tiene sentido para él. Así que solo le ordena a Frank que llame a Lloyd. Está sorprendido por el mayor shock de su vida. Quiere que Hila o Sasha lo visiten en su lugar, porque solo ellos pueden proporcionar una descripción precisa de su situación actual, lo que significa que Sasha realmente es la maestra de la Torre de Magos. No está seguro. ¿Por qué Oscar menciona los nombres de los antiguos maestros? Más importante, ahora son considerados traidores. Así que tiene aún menos sentido que Oscar esté citando sus nombres. ¿Ves? Lloyd abandonó la Torre Blanca y se convirtió en discípulo del maestro de la Torre Roja. Y Hila robó un libro mágico de alto nivel y huyó con él. La única persona que vale la pena mencionar aquí es Sasha, quien se ha convertido en el maestro de la Torre de Magos. Naturalmente, Oscar se molesta al oír a Frank llamarlos traidores y acusarlos de crímenes que nunca cometieron. Pero cuando Oscar se da cuenta, poca o ninguna vacilación por parte de Frank, se da cuenta de que Frank no está mintiendo, lo que significa que Sasha realmente es la maestra de la Torre de Magia. Aún así, no tiene sentido para Oscar como Sasha, que se suponía que tenía 5 años, se convirtió en el maestro de la torre una vez más. Frank intenta corregir a Oscar, recordándole que Sasha ahora tiene 25 años, no 5 en este momento. Nada tiene sentido para Oscar. Cuando mira frente a la ventana y ve su propio reflejo, está impactado por el mayor shock de su vida. Se da cuenta de que el cuerpo que está ocupando no es realmente el suyo. ¿Cómo podrías haber adivinado? Oscar se ha despertado 20 años en el futuro, y en solo esos 20 años, el mundo ha sufrido cambios masivos, tecnológicos, y los avances industriales se han disparado. Coches eléctricos y cosas que nunca existieron antes. Todo hecho posible, gracias a la revolución de la ingeniería mágica. Mientras Oscar contempla este nuevo mundo, una leve sonrisa cruza su rostro. A sus antiguos camaradas les habría encantado este lugar, cuando el mundo se estaba desmoronando. Lo único que quedaba en los ojos de la gente era la desesperación. Pero ya basta de recordar, es hora de aprenderlo todo. Sobre el dueño de este cuerpo. El dueño de este cuerpo es conocido como Oscar Prusian. Fue llevado a la Torre Blanca a la edad de 10 años. Ahora tiene 20 años, es un mago de nivel 1 de una familia noble caída. Al menos el chico tiene una cara bonita. Así que no hay quejas al respecto, pero el problema principal es que su cuerpo es un desastre absoluto. Para un mago que tiene 20 años. Y seguir atascado en el nivel 1 es simplemente patético. En cuanto a por qué este Oscar colapsó, resulta que malversó fondos de investigación para comprar un elixir ilegal. Y una vez que lo bebió de un trago, se desmayó allí mismo. No es sorprendente porque ese elixir fue considerado ilegal. Si hubiera funcionado, sus reservas de maná se habrían multiplicado varias veces y fallaba. Su vida estaría en grave peligro. Frank dijo que estuvo inconsciente durante un día después de tomarlo, pero incluso si esa poción hubiera funcionado, el propietario original de este cuerpo ya debería haber muerto por una explosión de maná. Entonces nota algo extraño. Este cuerpo tiene demasiado maná para un mago de nivel 1. Y lo más importante, es maná puro. Completamente refinado, es ridículo. Pensar que todo esto es solo por un barato elixir ilegal que el antiguo propietario bebió de un trago. Luego, de repente, una sustancia negra comienza a formarse dentro de él, condensándose en medio de su pecho. Y antes de que pueda reaccionar, esa sustancia negra se mueve. Viaja a través de su cuerpo, acumulándose en la punta de su dedo, antes de gotear al suelo. En el momento en que toca el suelo, comienza a derretirlo. Bueno, es veneno. En primer lugar, Oscar no entiende por qué hay veneno dentro de él, pero luego todo encaja. Primero que nada, tiene que admitir que el elixir ilegal no era un engaño, era el verdadero negocio. Un elixir adecuado que normalmente costaría una fortuna. Pero el problema es que Oscar Prusian no sabía que el elixir también contenía veneno. En otras palabras, no murió por una explosión de maná, fue asesinado con veneno. Y este veneno no es una sustancia común y corriente, es tan ridículamente potente, que es excesivo para un mago de nivel 1, como el anterior propietario de este cuerpo. Si no fuera por Oscar poseyendo este cuerpo, nadie habría descubierto la verdadera causa de la trágica muerte de Oscar Prusian. Aún tiene que averiguar quién estaba detrás de este intento de asesinato, pero por ahora decide dejar de lado todas estas preocupaciones.
ya que tiene algo que celebrar. Después de todo, se le ha concedido una segunda oportunidad en la vida, la que había deseado antes de morir. Así que ahora, en esta vida, promete restaurar la Torre Blanca a su antigua gloria. No solo eso, también va a vivir la vida perfecta, vida egoísta, que le había sido negada durante mucho tiempo en su vida anterior. Tampoco olvida expresar su gratitud al propietario original de este cuerpo. Así que, como un último tributo, lo mínimo que puede hacer es vengar al pobre tipo, derribando a los bastardos que tramaron su muerte. Mientras tanto, en otro lugar, un lacayo informa a su jefe, que la tienda ha sido completamente destrozada. Aparentemente, algún mago causó toda la destrucción. Por supuesto, el jefe borracho pierde la cabeza. En el momento en que escucha esto, ¿quién demonios tuvo la osadía de atacar sus tiendas? El lacayo duda antes de responder eso. El tipo responsable de la destrucción fue el comprador de ese elixir ilegal, y quería conocer al dueño de la tienda, que le vendió esta cosa. No le toma al jefe mucho darse cuenta de que es probable que Oscar Cruzan, pero el jefe se niega a creer que Oscar Cruzan podría haber sido capaz de tal destrucción. Después de todo, Oscar es solo un mago de nivel 1. No tiene sentido que Oscar Cruzan siga vivo, después de haber bebido ese elixir mortal, y mucho menos derrotar a sus guardias. El lacayo teme que si la Torre Blanca se involucra, será un problema. Si descubren quién le dio a Oscar el aplastante, el elixir mortal, pero el jefe no parece preocupado sobre la participación de la Torre Blanca. Después de todo, la persona que quería a Oscar fue envenenada. Llevaba un anillo de la Torre Blanca. En el siguiente momento, tanto el jefe como su lacayo se encuentran en shock. Ver la cabeza de su lacayo ser cortada de un tajo, de que Oscar Cruzan está justo frente a ellos. Lo peor es que nuestro chico ha escuchado todo de lo que estaban hablando ahora, queriendo saber si realmente está, para entender cómo encontró a estos bastardos. Básicamente, siguió el tenue aroma que quedaba en la botella. Después de escuchar su conversación, Oscar teme que haya muchas más personas involucradas en esta conspiración de asesinato de lo que inicialmente pensó. Suena aburrido, pero Oscar no tiene otra opción. Tiene que hacer lo que sea necesario para encargarse de ello. El jefe intenta mandar a Oscar, queriendo saber si realmente está el responsable de la destrucción de su tienda. Oscar no lo duda ni un segundo. Antes de admitirlo, también está bastante interesado en escuchar más sobre lo que estos dos payasos estaban hablando. Así que les ordena que continúen la discusión. Por supuesto, el jefe no acepta ninguna de las tonterías que Oscar está escupiendo al principio. Estaba pensando en dejar que Oscar se fuera ileso, pero ahora lo quiere muerto. Así que ordena a su secuaz que se deshaga de este mocoso. El lacayo, sin una pizca de vacilación, cumple con la orden de su amo, y carga contra nuestro muchacho. Viendo que hablar no lo lleva a ninguna parte, Oscar decide dejar que sus puños hablen. Levanta su mano para lanzar un hechizo conocido como cortador de viento. El aire corta rápidamente la garganta del lacayo, separándola completamente de su cuerpo. El jefe pierde la cabeza. Ver cómo le cortan la cabeza a su lacayo. En un instante, por miedo, saca su arma y apunta directamente a su oponente, y comienza a disparar a discreción. Pero Oscar ni siquiera se molesta en moverse de su lugar. Simplemente lanza un parabrisas y comienza a disparar a diestro y siniestro. Le intriga cómo algo tan pequeño puede producir tal poder aterrador. El jefe, por supuesto, se vuelve completamente loco cuando ve sus balas suspendidas en el aire, antes de que puedan siquiera llegar a Oscar. Oscar, por otro lado, manipula el viento y envía las balas volando hacia el jefe, atravesando su cuerpo en varios lugares. Cae al suelo como el perro indefenso que es. Solo para dejar las cosas claras, Oscar le hace saber al bastardo que sus secuaces no vendrán a salvarlo. En cualquier momento, todos los sonidos de esta habitación están bloqueados. Naturalmente, el jefe no puede entender cómo un simple mago de nivel 1 puede lanzar un hechizo silencioso, que es un hechizo de magia de nivel 5. Oscar lo corrige rápidamente, admitiendo que no es magia de silencio. En realidad ha usado un hechizo de atadura de sonido. Para ponerlo simple, ató todo el sonido a esta habitación, para que no se escapara de nuevo al negocio. Oscar quiere que este bastardo responda algunas de sus preguntas. Si no quiere sufrir más dolor, que ya le ha sido servido. Lo primero que quiere saber es, ¿quién está detrás del complot para que lo maten? Como era de esperar, el jefe.
O también podemos llamarlo el propietario de la tienda. Se niega a hablar, lo que le valió una merecida patada en la cara. Oscar lo encuentra loable, que este tipo valora su orgullo más que su propia vida, pero aún así, esto no impide que Oscar inflija aún más dolor. Lo que Oscar está haciendo, está canalizando viento en el cuerpo del bastardo, haciéndole sentir como si miles de agujas lo estuvieran atravesando desde adentro, mientras que nuestro chico no suele disfrutar torturando a la gente. Esta es la única manera en que puede obtener la información que necesita, así que sigue con ello. Esto no impide que Oscar inflija aún más dolor. Su patético rostro retorcido en agonía, está dispuesto a revelar todo, pero solo si Oscar deja de atormentarlo. Finalmente, Oscar decide mostrar misericordia y le da un respiro al chico, aunque está ansioso por escuchar todo sobre el cerebro detrás de esta conspiración. El patético hombre finalmente habla. El cerebro les dio un elixir y algo de dinero, instruyéndolos a venderlo a Oscar a un precio bajo. La única razón por la que aceptaron el trabajo fue porque el cerebro no aceptó un no por respuesta. En cuanto a la aparición del cerebro, el tipo tenía una capucha sobre la cabeza, así que no pudieron ver su rostro. Sin embargo, el cerebro definitivamente, llevando un anillo de torre blanco. Al escuchar esto, Oscar rápidamente se da cuenta de que el hombre encapuchado usó intencionalmente el anillo blanco de la torre. Para despistar a este tipo, Oscar luego le pregunta al patético hombre cómo olía el cerebro. El dueño de la tienda rápidamente describe el olor como muy distintivo, algo refrescante y claro, similar a la menta. Oscar toma nota de la descripción del aroma y pasa a su siguiente pregunta. Él quiere saber cómo el dueño de la tienda planeaba salirse con la suya tras cometer un asesinato. Después de envenenar a alguien con el elixir que vendió, el dueño de la tienda revela que la Torre Blanca está actualmente ocupada con la retirada de las 4 principales torres mágicas. Así que no pensó que llevarían a cabo una verdadera investigación. La mención de la retirada de las 4 principales torres mágicas llama la atención de Oscar, así que presiona al tendero para que revele más. El tendero está seguro de que Oscar está inscrito en la Torre Blanca. Se supone que debe saber más sobre los asuntos internos de la Torre Blanca. En respuesta, Oscar justifica su falta de conocimiento al afirmar que sufrió pérdida de memoria después de beber el elixir. El tendero luego procede a entregar todos los documentos relevantes relacionado con la conspiración. Oscar agarra los papeles y comienza a revisarlos. Primero que nada, se entera de la situación actual de la Torre Blanca. Los documentos dicen que el 28 de abril está designado como el Día del Caballero Blanco, porque el sumo sacerdote murió ese día, y el emperador conmemora el sacrificio de Oscar Sage otorgando grandes beneficios a la torre, incluyendo una exención fiscal de 30 años. Sin embargo, entre todas las torres mágicas, fue la Torre Blanca la que produjo los peores resultados. El año pasado la Torre Blanca, que perdió todo hace 20 años, aún no ha logrado resurgir. Hay un anuncio importante, procedente de la familia imperial. En el Festival de la Noche Blanca de este año, los expertos han señalado que la ausencia de magia avanzada. La magia es el mayor problema al que se enfrenta la Torre Blanca. Oscar se sorprende al saber que la Torre Blanca carece de magia avanzada. Recuerda claramente haberle dado documentos a Edna, para evitar que algo así sucediera. Luego está la última cosa que lee, que describe cómo la Torre Blanca produce los peores resultados comerciales. Por curiosidad, Oscar le pregunta a este tipo, ¿qué tipo de negocio están llevando a cabo las 4 principales torres mágicas? En este momento, el tipo revela que la Torre Amarilla del Este, que controla los relámpagos, abrió la gran era de la ingeniería mágica, contribuyeron a innovaciones revolucionarias, como farolas y coches. Luego está la Torre Azul del Sur, que contribuyó al negocio del agua potable, la agricultura y varios tipos de pociones. En cuanto a la Torre Roja que habita en el desierto, se unieron a las filas militares, y asistieron en misiones como la subyugación de monstruos. Finalmente está la Torre Blanca, de la que Oscar está más interesado en aprender. Aparentemente la Torre Blanca hace entregas. Oscar está completamente confundido sobre lo que el tendero quiere decir con entrega. Así que, para dar contexto, el tendero elabora que, considerando la oficina de correos de la Torre Blanca, y los jinetes del viento que pueden volar, tienen una gran ventaja en la entrega de artículos, de manera rápida y segura. Oscar está profundamente decepcionado y su día está arruinado.
Ves a los prestigiosos mayores de la Torre Blanca. Vuela alto en el cielo y gobierna sobre él. Un símbolo de libertad y valentía. Por eso se les comparaba con dragones y águilas. Pensar que alguien elegiría un negocio tan ridículo. Negocio para la Torre Blanca. Lo hace sentir completamente derrotado. Si tan solo pudiera averiguar quién decidió sobre este negocio. Para la Torre Blanca, el Oscar definitivamente sería, que ese bastardo pague con su vida. Pero resulta que es el actual amo de la Torre Blanca, que eligió este negocio. Lo que significa que es básicamente el propio discípulo de Oscar, que ha traído tanta vergüenza. Al permitir que la Torre Blanca se hundiera hasta tan bajo. Estándares en movimiento. Oscar quiere aprender más sobre el negocio. Modelo de la Torre Azul. Aunque entiende que las pociones son la mayor fuente de ganancias. Para cualquier torre mágica, no entiende por qué la industria del agua potable y la agricultura están involucradas. ¿Y por qué la Torre Azul está impulsando estos negocios? El tendero finalmente revela que la Torre Azul prácticamente tiene un monopolio en el mercado de pociones. Así que están vendiendo agua limpia a un precio elevado. En el negocio del agua potable. En cuanto al negocio agrícola, traen lluvia a áreas que están sufriendo sequía. Oscar se siente decepcionado al escuchar esto. Hasta donde recuerda la Torre Blanca. Era el jugador más grande en el mercado de pociones. Hace unos 20 años, si tan solo, todos esos métodos de creación de pociones no hubieran sido quemados. El futuro podría haber sido drásticamente diferente. De todos modos, todavía tiene curiosidad sobre por qué la gente está comprando agua limpia, simplemente no tiene sentido para él. Bueno, el tendero revela que son los ricos, que están derrochando en esta llamada agua limpia. De todos modos, Oscar finalmente entiende. No ve el atractivo de gastar dinero en algo. Eso es literalmente gratis. Para él, beber agua de un pozo es igual de refrescante. De todos modos, Oscar finalmente entiende. ¿Por qué la Torre Blanca se está quedando atrás? En términos de ganancias en comparación con las otras torres mágicas. Las otras torres están operando en una escala completamente diferente. Aunque Oscar no está seguro de si debería ayudar a este tipo, es prácticamente la última oportunidad, para que la Torre Blanca demuestre su valía. Pero la gran preocupación que tiene Oscar, es que solo quedan 7 meses para prepararse, antes de que llegue el festival. De repente, el tendero en el suelo comienza a temblar. Ataques a personas, préstamos ilegales, extorsión de objetos de valor e incluso solicitudes de asesinato. Todo el libro está lleno de todo lo sucio. Aunque Oscar no está seguro de si debería ayudar a este tipo, no puede negar que el tendero le ha iluminado, con toda la información que quería. Pero antes de decidir, Oscar echa un vistazo al libro de cuentas que tiene este bastardo. Lo que Oscar lee allí es impactante. El folleto registra literalmente a Arsens. Ataques a personas, préstamos ilegales, extorsión de objetos de valor e incluso solicitudes de asesinato. Todo el libro está lleno de todo lo sucio. Trabajo subterráneo, que este bastardo ha estado haciendo toda su vida. Con inmensa decepción, Oscar decide irse. Este pedazo de mierda no vale la pena salvar. Con eso salta del edificio, dejando al tipo morir allí. Más tarde esa noche, nuestro chico finalmente llega a la Torre Blanca. Se siente completamente exhausto, como si estuviera a punto de desmayarse. Es simplemente patético que se sienta agotado. Después de usar algunos hechizos básicos, ni siquiera está seguro si este cuerpo débil puede manejar la magia avanzada. Planea manejar en el futuro. Verás. ¿Qué hizo de Oscar Sage el mago más grande de la historia de la humanidad? Fue su dominio de la magia de archivo de viento. Intenta usarla, pero la magia simplemente desaparece. Antes de continuar, decide hacer un chequeo completo de la condición de su cuerpo. Primero realiza un escaneo mágico. Mientras el escaneo está en curso, piensa que debería aprender más sobre el propietario de este cuerpo para entenderlo mejor. Así que agarra el libro de perfil de Oscar Crochin y comienza a leer aparentemente. Oscar Crochin es el heredero del conde Crochin, y el único sobreviviente de un desastroso incendio en una mansión. El mundo mágico reconoció su genio desde temprano. Así que agarra el libro de perfil de Oscar Crochin, que diferentes facciones lucharon entre sí, solo para reclutarlo durante sus 6 años. En la Facultad de Magia de la Academia Empire, nunca obtuvo menos que la máxima calificación. Con su extraordinaria tesis, logró probar sin lugar a dudas, que era un genio, pero lo que nuestro chico no puede entender, es por qué alguien como Oscar Cruzan, todavía está atrapado en el nivel 1. Sus dudas pronto se aclaran.
Cuando lee que Oscar Cruzan tenía síndrome de deficiencia de maná, el tipo tenía el potencial de ser un gran mago, uno capaz de representar a toda su generación, pero su síndrome de deficiencia de maná lo retuvo. Esta noticia llega como un verdadero shock. Ahora finalmente tiene sentido. ¿Por qué este tipo todavía está atrapado en el nivel 1? Entendía la magia mejor que nadie, pero debido a su condición, no podía utilizarla mientras tanto. El escaneo mágico ha terminado, así que nuestro chico revisa los resultados. Y lo que lee es impactante. Resulta que no tiene síndrome de deficiencia de manía. No es la enfermedad a la que se enfrenta Oscar. Es solo que alguien selló intencionalmente sus circuitos de manía. Pongamos un poco de contexto sobre el síndrome de deficiencia de maná. Como su nombre sugiere, es una enfermedad en la que la persona no puede circular o acumular magia. Un mago puede instalar hasta 20 circuitos físicos, además de su circuito de maná, y el número de circuitos determina su nivel. Sin embargo, si alguien tiene síndrome de deficiencia de maná, su entorno mágico no está debidamente establecido. No importa cuánto entrenen, nunca podrán superar el nivel 3. Dicho esto, la situación de Oscar Cruzan es diferente. Su circuito físico no es innatamente defectuoso. Fue atado por alguien a propósito. Si Oscar Cruzan fue realmente un genio, entonces lo habría sabido. No tenía síndrome de deficiencia de Monod. Así que para aprender más sobre Oscar Cruzan, nuestro chico espera encontrar su diario. Podría revelar más sobre su vida. Según Frank, Oscar Cruzan era alcohólico, pero nuestro chico está seguro de que era solo una persona que Oscar Cruzan creó sobre sí mismo. Libros gruesos que Oscar Cruzan usó para estudiar. Probablemente sabía que alguien había bloqueado su circuito, y estaba tras su vida, así que actuó como un despreocupado playboy fuera de onda a propósito. Por supuesto, eso es solo especulación por ahora, pero si ese realmente fue el caso, nuestro chico quiere entender por qué Oscar Cruzan cedió a la tentación del elixir ilegal. En una situación donde no podía confiar en nadie, Oscar no tuvo otra opción, sino confiar en sí mismo y deshacer las cadenas solo. Similarmente, todo lo que nuestro chico tiene que hacer es deshacer los nudos él mismo, y está bastante seguro de que puede hacerlo fácilmente. Hay múltiples libros gruesos que Oscar Cruzan usó para estudiar. Contienen todo lo que documentó en su investigación, sus hallazgos, todo esto. Pero un libro en particular llama la atención de nuestro niño. Se titula La reinterpretación de la magia básica. Al abrirlo, nota anotaciones y garabatos por todas las páginas, intentando descifrar la esencia misma de la magia. Contiene ideas complementarias y diferentes aplicaciones para los mismos hechizos, y muchas formas de maximizar la eficacia de una única fórmula mágica. Incluso tiene notas sobre un arma llamada pistola, y lo efectivo que es comparado con la magia. Al leer todo esto, nuestro chico está asombrado. Los conceptos avanzados detrás de varios hechizos de viento, escritos en este libro, son los mismos que nuestro chico utiliza. Además de ese, Oscar Cruzan también escribió sobre cómo se podría aplicar cada hechizo, en diferentes situaciones, adaptando la magia según las circunstancias, en lugar de confiar en fórmulas rígidas. Su investigación no se detiene aquí. A nuestro chico le parece fascinante que Oscar Cruzan y también creó magia más básica por sí mismo. A nuestro chico le parece fascinante que Oscar Cruzan, y a pesar de no poder usar magia él mismo, realizara todos estos experimentos como ejercicios mentales. Ahora no hay duda de por qué lo llamaron un genio. Oscar actual también lo encuentra intrigante, que los anteriores Oscars fueron entretenidos. Las teorías son tan similares a las suyas. Este libro es prueba viva, que el Oscar anterior no solo renunció a la magia, no, trabajó más duro que nadie. Cada palabra escrita aquí representa su pasión por la magia. Una de las páginas también contiene una hermosa cita, donde expresa su esperanza de que este libro soplará incluso los vientos más débiles hacia la Torre Blanca, de un mago a punto de intentar su mayor desafío. Esta cita muestra que sabía que había enemigos ahí fuera, tratando de derribarlo y evitar que sus talentos brillaran, pero luchó solo por sí mismo porque no tenía a nadie. Oscar Cruzan era un joven mago, que no se rompió debido a su cruel destino. En cambio, caminó en silencio por un camino solitario. Y es entonces cuando el actual Oscar se hace un voto a sí mismo, como el 17º maestro de la Torre Mágica, que deshará el nudo que Oscar está aplastando. No pudo deshacer además. El Oscar actual quiere hacer que esos bastardos
que incapacitaron los talentos del Oscar anterior paguen. Más tarde nos encontramos en un jardín exuberante, donde nuestro chico está caminando, aunque no tiene idea de por qué está caminando. En el invernadero recuerda haberse quedado dormido antes, exhausto, de intentar deshacer el nudo en el circuito físico. De repente, Oscar oye una voz familiar. Parece que Oscar está en su reino de sueños, donde está viendo su antigua vida, lo que solía ser en su vida pasada. Está con sus pequeños discípulos. Aparentemente, Oscar está viendo todo esto, debido a la maldita maldición del sueño. El viceconde de las pesadillas del mundo de los demonios le impuso esta maldición cada vez que Oscar se queda dormido. Se le recuerda el pasado. Honestamente, Oscar había esperado que la maldición se levantara, una vez que poseyó este cuerpo, pero parece que la maldición está atada al alma, aunque no el cuerpo físico. Es algo de suerte, que puede ver a sus viejos amigos. Ahora que estamos aquí, escuchemos al viejo Oscar enseñando a los niños aquí. Estamos a punto de aprender sobre el sistema mágico, que se divide en 4 categorías: encantamiento, equilibrio de aceleración y tipo especial. La magia puede parecer igual físicamente, pero en realidad están categorizadas de manera diferente. La Torre Blanca persigue el tipo de armonización, y la magia del viento le sienta mejor. Este niño de pelo negro es Lloyd Schultz. Tiene 9 años, luego está esta niña de cabello rojo, Sasha Mustard, 5 años. También aprendimos que cada torre mágica tiene su preferido tipo de magia, ya que cada tipo tiene sus propias características. Por ejemplo, la torre dorada valora más la velocidad, así que se especializan en magia de tipo aceleración, mientras que la torre roja pone su fe en el fuego, así que representan la magia de tipo encantamiento. Las torres azules y blancas, ambas se especializan en magia de tipo equilibrado. El niño de cabello dorado, Gillian Dominique, que actualmente tiene 7 años, expresa su interés en aprender magia de tipo aceleración, porque piensa que las cosas lentas son un fastidio, pero Oscar le recuerda al niño emocionado, que no puede simplemente elegir cualquier tipo por capricho, porque todos nacen inherentemente, nacida con una afinidad por una magia particular. Sasha luego pregunta curiosamente, ¿cómo pueden averiguar la afinidad con la que nacen? Para responder a su pregunta, Oscar crea un pequeño círculo mágico en el suelo, y le dice que extienda su dedo índice, y trata de usar el hechizo escrito en él. La niña está un poco confundida, porque es la primera vez que ve un hechizo como este, pero de todos modos intenta. Tan pronto como lo haga, Mana comienza a bailar en la punta de su dedo. Oscar toma nota de que no es demasiado rápido, ni es letal ya que está equilibrado. Ella es del tipo armonizador. La chica está encantada de escuchar esto, porque tiene el mismo tipo que su maestro. Los otros discípulos también comienzan a revisar sus tipos. Resulta que Gillian ha obtenido magia de tipo aceleración, justo como había esperado, y vaya, eso hace que el pequeño esté tan feliz. Está prácticamente a punto de estallar. Por último está Lloyd. Su maná toma la forma de una bonita flor, lo que significa que es un tipo especial de mago. Lloyd, con timidez, le pregunta a su maestro si hay alguna forma de cambiar su tipo de magia. Una vez que se ha decidido, Oscar no lo entiende muy bien. ¿Por qué Lloyd querría cambiarlo? Especialmente porque el tipo especial es tan codiciado. Solo 2 personas de cada 1000 lo tienen. El razonamiento de Lloyd es simple. Quiere un tipo equilibrado, igual que su maestro. Esto hace que Oscar esboce una sonrisa juguetona. Mientras Oscar está dispuesto a investigar cómo alguien puede cambiar su tipo, está pensando en darle a Lloyd la mayor atención. De todos modos, tiene el tipo especial. Por supuesto, eso es suficiente para que Lloyd reconsidere su decisión. Después de todo, no hay nada mejor en este mundo que recibir atención de su amo. Así que, por si acaso, quiere que Oscar confirme si realmente le va a dar lecciones privadas y toda la atención especial. Oscar confirma esto sin lugar a dudas. ¿Ves un tipo especial? Los mayores encontrarán difícil mejorar sin un maestro adecuado. Así que es natural que Lloyd recibirá un trato especial. Finalmente, Lloyd cambia de opinión y admite que el tipo especial no es malo en absoluto, pero por si acaso, él quiere que su maestro le prometa estas lecciones privadas. Y así ambos entran en una promesa de meñique. No nos olvidemos de nuestro chico, que se está observando a sí mismo con sus discípulos. El sitio es reconfortante. Mientras Oscar recuerda cómo a Lloyd lo llamaban el hombre promesa. Por esta misma razón, de repente, Oscar se despierta.
mientras un anuncio suena en la sala de transmisión. El mensaje está dirigido específicamente a él, convocándolo al laboratorio 4202 de inmediato. Mientras se dirige al laboratorio designado, reflexiona sobre su progreso. Ahora ha desbloqueado 12 de 20 circuitos físicos, dejando 8 restantes además. Ha ganado 2 líneas de circuito de hombre, lo que lo convierte oficialmente en un mago de nivel 2. Al entrar a la oficina, encuentra al Elder Maxim del primer capítulo, esperando por él en el momento en que Maxim ve a Oscar, pregunta por su bienestar. El anciano ha llegado a conocer por el boca a boca, que sus recuerdos están regresando. Oscar afirma esto, y Maxim está visiblemente complacido de escuchar una respuesta tan positiva. Respondiendo un poco sobre Maxim, él fue una vez el subordinado de Oscar en su día. Ahora, a los 45 años, él sirve como anciano de la Torre Blanca. Aunque entró a la torre muchos años después que Oscar, el tiempo lo ha convertido en un anciano por derecho propio, honesto hasta el extremo y diligente. Oscar siempre creyó que su junior tenía un futuro brillante. Oscar recuerda cómo Maxim solía seguirlo, dirigiéndose a él como mayor con respeto. Notando la expresión nostálgica de Oscar, Maxim pregunta la razón detrás de la leve sonrisa. Sin embargo, grabando en su rostro, él avanza la conversación, revelando informes de 2 muertes recientes. El jefe de la familia Gordon y el jefe interino. Maxim pregunta si Oscar sabe algo sobre esto. Oscar responde rápidamente que, aunque no hay nada en particular que tenga que decir, hay una razón justificable detrás de sus muertes. Entonces lanza la bomba. Esos hombres habían intentado asesinarlo. Él explica que el elixir estaba envenenado, y la comisión junto con el libro mayor, sirve como prueba, y los robó de la casa del jefe de la familia Gordon. Maxim finalmente une las piezas, dándose cuenta de que Oscar está postrado en cama. Su estado probablemente se debió a este intento de asesinato. Oscar confirma sus sospechas, y revela además que cuando los confrontó, intentaron matarlo. Sin embargo, logró defenderse, y regresó con la prueba. El libro de cuentas contiene detalles del asesinato por encargo. Maxim lo reconoce y le asegura a Oscar, que se asegurará de que el incidente se cierre, como defensa propia, manteniendo a Oscar fuera de cualquier acusación de asesinato. Oscar se siente aliviado al escuchar esto. Con eso resuelto, Oscar hace una petición personal. Quiere conocer a la maestra de la Torre Mágica, Shasha, ya que esta solicitud está dentro de la capacidad de Maxim para concederla. No ve razón para negarse. Además, recuerda cómo Oscar a menudo tenía discusiones sobre magia, con el maestro de la Torre Mágica en el pasado, haciendo que esta solicitud sea aún más razonable. Esta revelación sorprende a Oscar, ya que no sabía que el anterior, Oscar había hablado con Sasha antes. Ahora, tiene curiosidad sobre de qué trataban esas conversaciones. Sin embargo, Maxim revela, que el más temprano posible, la reunión con el maestro sería en 6 meses, que coincide con el Festival de la Noche Blanca. La razón de este retraso, es que el amo está de viaje de negocios, manejando una comisión importante. Esto no le sienta bien a Oscar, y se pregunta, ¿por qué el maestro de la Torre Mágica haría tales esfuerzos? Por lo que parece ser una responsabilidad menor. En respuesta, el anciano explica, que el alto mago está actualmente ausente, así que el maestro tiene que asumir también sus deberes. Por curiosidad, Oscar pregunta sobre el nivel actual del maestro de la Torre Mágica. Maxim revela que es una maga de nivel 7. Al escuchar esto, Oscar reflexiona sobre cómo a su edad, él ya había alcanzado el nivel 9. Dadas sus habilidades, él cree que debería haber, al menos alcanzado el nivel 8 para ahora, así que no está seguro de qué la detuvo. Cambiando de tema, Maxim menciona los informes, mencionando cómo la sección transversal de los cadáveres estaba anormalmente limpia. Esto plantea la pregunta de si Oscar ha comenzado a practicar magia de ataque nuevamente. Oscar afirma que entrena solo cuando le apetece. Con su discusión concluida, Oscar es despedido una vez que Oscar deja Magic Tower. Vicemaestre Jamil Grimwitz aparece rápidamente en la oficina de Maxim. Jamil insta a Maxim a no ser demasiado estricto con Oscar. Sin embargo, Maxim cree que Oscar merece ser regañado si se mete en problemas. Aunque Maxim puede tener razón, Hamlet todavía se preocupa por Oscar, ya que él fue quien lo llevó a la Torre Blanca. Reflexionando sobre su reciente encuentro con Oscar, Maxim recuerda cómo había conjurado un escudo de viento, aunque es solo un hechizo mágico básico,
Perfeccionarlo en solo unos días es casi imposible. Esto significa que Oscar debe haber estado estudiando en secreto. Muy duro teniendo eso en mente. Maxim asegura a Gleamwitz que Oscar es, de hecho, un individuo trabajador. Con eso, Glimwitz parte para asistir a una reunión de ancianos, donde la anciana Fidelina ya está esperando. Mientras tanto, Oscar camina por el mismo invernadero. Había visto en sus sueños. Mientras se mueve por el exuberante entorno, se encuentra con el cuidador del lugar, mientras que el cuidador parece reconocer a Oscar. Él mismo no tiene recuerdo del hombre. Por razones obvias cuando se le pide su presentación, el conserje se presenta como Wilter, el gerente de las instalaciones de las Torres Mágicas. Ha oído rumores sobre Oscar perdiendo sus recuerdos, y después de verlo en persona, los confirma como ciertos. Oscar nota que Wilter se refiere a él como joven, señor Oscar en lugar de simplemente llamarlo Oscar. Así que, por curiosidad, pregunta por qué. Wilter explica que él también trabajó aquí, cuando el anterior maestro de la Torre Mágica, el gran Sir Oscar estaba a cargo. Usa el término joven para diferenciar entre los dos. De repente Oscar expresa su deseo de tener a Wilter como su compañero de conversación. Mientras Wilter aprecia la oferta, le preocupa que no podrá hacerle compañía por mucho más tiempo ya que planea dejar la torre pronto, habiendo servido a la Torre Mágica durante 40 años. Wilter ha sido testigo de la llegada y salida de 3 maestros. Sus compañeros de trabajo han cambiado constantemente, y él es el único que queda de su generación. Ha aguantado tanto tiempo, por algo que dijo el Oscar anterior. Durante su ceremonia de nombramiento, el antiguo maestro creía que todos los que residían en la torre eran necesarios, animándolos a vivir con orgullo, como parte de la Torre Blanca. Aunque pueda sonar divertido, Wilter tomó esas palabras en serio, trabajando diligentemente con la creencia que era un verdadero miembro de la Torre Blanca. Oscar le asegura que esta forma de pensar no es tonta. En absoluto, de hecho, se siente orgulloso de Wilter por su dedicación, sin importar. Wilter ya ha tomado una decisión. Él se irá pronto. El estado de la Torre Blanca se ha ido deteriorando. Durante algún tiempo las instalaciones han estado luchando, y las finanzas ya no son lo que eran. Mes próximo, sus 40 años de servicio concluirán oficialmente, y recibirá un premio por su largo servicio. Para contextualizar, todos los miembros no magos de la Torre Blanca reciben una medalla por largo servicio, y una recompensa monetaria. Al completar 20 y 40 años de servicio, aquellos que han servido durante 40 años reciben 200.000 campanas, una suma lo suficientemente grande como para comprar una casa en la mayoría de las ciudades importantes. Sin embargo, la Torre Blanca ya no está en situación financiera para permitirse tales recompensas. Para pagarle tanto, muchos tendrían que arriesgar sus vidas, asumiendo comisiones de alto riesgo, solo para llegar a fin de mes. Wilter, no dispuesto a hacer una carga, no quiere aceptar una recompensa tan generosa, mientras la Torre Blanca está luchando. Para él, este lugar ha sido como un segundo hogar. Oscar siente un nudo en la garganta, al darme cuenta de lo terrible que era la situación financiera de la Torre Blanca. Realmente está reflexionando sobre ello. Anteriormente había pensado que la Torre Azure se involucraba en prácticas comerciales cuestionables, simplemente para ganar dinero, pero ahora se da cuenta de la verdad. No es la Torre Azul la que fue tonta, fue él por subestimar su trabajo. La Torre Azul ha ganado grandes cantidades de dinero. Prueba de su éxito, no es sorprendente. Actualmente son los más fuertes en la historia. Mientras tanto, todo lo que tiene Oscar son títulos inútiles. Héroe de guerra y salvador de la humanidad. Por honorables que sean, no significan nada, si ni siquiera puede asegurar recompensas para aquellos que dedicaron sus vidas a la Torre Blanca. Wilter de repente lo saca de sus pensamientos. Se da cuenta de que Wilter está cuidando su mano sangrante. Parece que su amigo había apretado su puño tan fuerte, por frustración, que sus uñas habían perforado su palma. A pesar de la lesión, Oscar está más preocupado por cuándo Wilton planea irse. Wilton menciona que aún le quedan 2 semanas de servicio. Oscar, entonces, expresa su deseo de mantenerlo como compañero de conversación, asegurándole que encontrará una manera de hacer suficiente dinero para que ningún trabajador tenga que dejar la Torre Blanca por razones financieras nuevamente. Oscar dejó sus palabras por escrito, pero ahora está más confundido que nunca. No tiene un camino claro hacia el que esforzarse. Riqueza, las cosas que le vienen a la mente son
Trabajar con conferencias y comisiones. De sus propios ingresos, pero seamos honestos. Ese es un enfoque terrible. Para financiar una torre mágica entera. Especialmente cuando es un mago de nivel 2 horrible. En este momento, la opción más realista. Es construir un negocio que genere un montón de ganancias. El tipo de riqueza que deja a Andrew Tate en el polvo. Está pensando en trabajar con pociones cuando de repente, Oscar alcanza una iluminación. Corte a la habitación del maestro de la torre Vice. Podemos ver a Fid y Lena, la persona encargada de las finanzas de la torre mágica, teniendo un ataque de rabia por los problemas recientes causados. Está furiosa porque están pasando por alto el acto de robar. Cada palabra murmurada de la boca del mago rubio la hace enojar aún más, especialmente cuando él se burla de la situación. Ella se le acerca de manera desafiante, rugiendo al hombre por oponerse a ella, por las más pequeñas sugerencias. No lo parecía, pero estos dos magos son considerados los ancianos de la torre, y aún así estaban peleando como niños, aportando con sus propias palabras. El vicemaestre de la torre argumenta que la máxima es correcta, sobre dónde se encuentra. No pueden simplemente arrojar al niño a un aislado programa de entrenamiento extremo que garantiza tortura con agujas. A pesar de la oposición de Fidela, el vicemaestre concluye que deberían usar al niño para pagar una multa de 3 veces la tarifa de investigación, para compensar el castigo. El hermano está aquí siendo robado, pero es mejor que la tortura. Supongo que Fidelina se desvía, quejándose de su escasez de dinero, y de cómo es imperativo tomar una decisión sensata. Pronto está el problema, que la torre ya no requiere equipo para las cámaras de producción de pociones. Así que vender eso puede durarles al menos un cuarto del año. Desafortunadamente esa es su única opción aquí, pero el vicemaestre también se opone a esa decisión, agotando las opciones de Fidelina. El anciano argumenta que la torre de magia blanca es un lugar sagrado, un lugar de aprendizaje para que los magos estudien magia. No puede arriesgar la promesa de su futuro, solo para satisfacer sus necesidades inmediatas. Quiero decir, el boomer tiene razón, pero hablar no va a crear riqueza de la nada. Fiddletown está en su 13ª razón y responde con dureza, recordándole al vicemaestre que han estado luchando durante 2 décadas, y que simplemente debería renunciar a un hacedor de milagros, que aparezca de la nada y resuelva todos sus problemas. Al escuchar sus frías palabras, el vicemaestre de la torre duda en responder, cuando de repente alguien llega para visitarlos. Es el joven genio de cabello negro, Oscar Cruzan, que vino a hablar con el vicemaestre. En realidad vino con una sugerencia, o más bien una solicitud para ayudarlo a iniciar un negocio. Imagina estar completamente en quiebra, y luego tu amigo te dice que empieces un negocio, cuando ya estás buscando sobras. Eso es básicamente la reacción de Fidelina ante la situación, especialmente, ya que este mismo tipo terminó malversando sus fondos. Ella continúa hablando, pero nuestro chico filtra sus palabras, y continúa hablando. Habiendo leído un artículo de los periódicos, ha llegado a descubrir que Vince, la propiedad fue forzada a entrar en cuarentena, en respuesta a un brote de gripe. El vicerrector también sabe sobre la noticia, y sospecha que podría ser obra de la cadena. Gripe, que significa malas noticias para todos los involucrados. Aquí está el asunto sobre la gripe cadena. Simplemente no hay cura existente para ello. En tiempos antiguos, la Torre Blanca creó una vacuna, que resolvía los efectos. Pero la vacuna fue destruida hace 20 años. Su investigación fue erradicada. Oscar comparte eso. Incluso la Torre de Magia Azul aún no ha logrado replicar la vacuna, que fue creada hace 2 décadas. Por eso está aquí con un plan. Nuestro chico declara con firmeza que venderá esas vacunas para la gripe cadena. Una afirmación ridícula que sorprende a todos en la sala. Su objetivo es recrear un monopolio, a través de su negocio, haciendo que la Torre Blanca ser los únicos vendedores de la vacuna en el mercado. Fidelina ha terminado de escuchar su disputa sin fundamento, así que deja de importarle. Simplemente no tiene sentido. Esta vacuna, la que no pudo ser replicada, después de años de investigación y riqueza, tirado en la cuneta, ahora iba a ser creada por un joven de 20 años. Ella no lo creía. Más bien, piensa que está hablando tonterías. Oscar está de acuerdo con sus pensamientos, pero para enojarla aún más, hermano, simplemente presume que es un genio, así que funcionará. Su comentario arrogante le hace descargar todo el peso de su ira, recordándole que él es quien les robó los fondos y malversó dinero.
solo para conseguir un elixir ilegal para sí mismo. Si acaso, ella piensa que es un bastardo engreído. ¿Quién no sabe nada sobre el concepto de dinero? Su discurso es interrumpido por el vicemaestro de la torre, quien cree que Oscar está en medio de sugerir algo revolucionario por el futuro de la torre de magia blanca. A pesar de que ella está a cargo del dinero, ella está siendo innecesariamente grosera. Esa es básicamente su forma de decir, calma tus ubres, mujer. Fidelina se disculpa por hablar demasiado, mientras Oscar se da cuenta de por qué tiene un rencor contra alguien como él. Su arrebato es interrumpido por el maestro Vice Torre. No había hecho nada significativo en los últimos 2 años para ganarse una impresión positiva. Sea como fuere, él avanza con confianza con la idea, creyendo que es el ganso de los huevos de oro para su futuro. El mago legendario es diferente del propietario original de este cuerpo, en cuanto a la confirmación de la gripe, siendo la gripe cadena en sí misma. Oscar aconseja al maestro de la torre que vea la página 2 del informe. Llegan a enterarse de que el arzobispo Baldwin cambió repentinamente sus planes. El plan original era quedarse en Siren durante un mes, pero eso cambió, y solo se ha quedado en las ciudades más grandes. Así que es una buena suposición que algo debió haber sucedido. La Orden Eltera adora a Terra, la madre de la tierra. 7 arzobispos son parte de esa gran orden, y deben ser siempre incorruptibles. Pero esto estaba lejos de la verdad, porque para formar parte de la orden cardinal, los segundos al mando necesitaban trabajar en los fondos de campaña. Una persona podría permanecer en cualquier finca hasta por un mes, pero el propósito principal de eso era adquirir riqueza de nobles y comerciantes. Después de establecer contactos con ellos, bajo circunstancias normales, eso tendría sentido, pero de eso estaban hablando, de Siren. Este lugar está cansado, y no puede ser llamado una gran ciudad más. Maxim está de acuerdo con la teoría, aunque tenía sus propios pensamientos, que el arzobispo puede estar trabajando alrededor de las oraciones de bendición, pero eso solo añade más confusión, porque Oscar señala rápidamente que orar por una tierra estéril no funcionaría. Como excusa hay una ruta de peregrinación establecida para cada miembro de la Orden Eltera. La mezquita Siren, Melbourne y Greenwell son las obvias, pero el último lugar que parece más seguro es Vince. Sospecha que el arzobispo se quedó en Knox durante un mes antes de llegar de cabeza a Theory City. Oscar cree que el hombre se quedará en la mezquita por otro mes. Y por último, pasará los 2 meses restantes en las 2 últimas ciudades. Entonces, ¿a dónde quiere llegar con esto? Bueno, el mago genio revela una observación sorprendente. Es como si el arzobispo estuviera intencionalmente retrasando sus planes de visitar a Vince. Tanto como sea posible, la mención de esta observación ha mantenido a los 3 completamente atentos. Ahora en caso de accidente que ocurra durante una peregrinación, la alta orden de Eltera razón o con acento agudo, que debieron haber enfurecido a la diosa de la muerte. Ese tipo de reputación es una sentencia de muerte para cualquier arzobispo aspirante que quiera convertirse en parte del orden superior, convertirse en cardenal máximo. Procesa la situación. Oscar está pintando con sus pensamientos. Se pregunta si el arzobispo Balduino ya sabíamos del brote de gripe cadena en Vince, y deliberadamente se tomó su tiempo para que las cosas se calmen. Fidelina está realmente impresionada por el increíble análisis de nuestro chico, aunque no es más que una teoría. Por el momento, el vicemaestre de la torre está de acuerdo con los pensamientos de Oscar, pero desafortunadamente rechaza cualquier plan de patrocinarlo. Esto es un shock para el mago genio. El vicemaestro de la torre explica que no podrán apoyar a los otros magos debajo de ellos si se centran solo en Oscar, aunque eso puede parecer un problema. El vicemaestre está tan convencido del negocio de nuestro muchacho, idea que está dispuesto a invertir su propio dinero para hacer algo con este negocio. Es increíble para Fidelina, que intenta detener al vice maestro por hacer algo tan imprudente, pero está de acuerdo con la decisión y ofrece 30,000 campanas, que es básicamente el salario promedio por un mes. La cara del hermano se va a la mierda, al darse cuenta de que 30,000 son literalmente cacahuetes, comparado con la cantidad que necesita para esta enorme tarea. En la cámara de producción, Oscar está aquí afuera con dolor de cabeza, ya que le faltan fondos. Tiene que ejecutar el plan B. Esta vez, tiene la intención de crear una muestra corta de la vacuna, para proporcionárselo a Baldwin y luego recuperar el dinero del lado del arzobispo. Después de todo,
La reputación de Baldwin depende de su peregrinación, así que estaría dispuesto a gastar una buena fortuna. Empezando a trabajar. El mago genio se prepara para crear la vacuna. Comenzando con su trabajo. Nuestro chico está satisfecho con cómo van las cosas. Está satisfecho con la bebida energética que hizo. Como una sesión de práctica, su pobre asistente está aquí, haciendo el trabajo pesado para nuestro chico, solo reuniendo los ingredientes. Afortunadamente, Oscar tiene una poción de recuperación de fatiga con él, así que debería ayudar. La bebida energética que hizo es fresca y nueva. En cuanto a los ingredientes son de primera calidad, lo cual fue difícil de encontrar. Oscar piensa que este tipo debería ser un maldito comerciante. Él mismo porque tiene un ojo para las cosas buenas. Curiosamente, eso es exactamente lo que planea hacer. Después de que la torre sea completamente demolida, Oscar lo abofetea por decir cosas malas sobre la torre, ya que la anciana Fidina le asignó hacer el trabajo pesado para nuestro chico. Oscar ha cambiado su impresión sobre ella. Ella parece una persona cariñosa, un dulce debajo de esa cara malvada. Pero la cosa es que, Oscar no necesita exactamente un asistente. Él analiza la situación de la Torre Blanca. Las cosas no se ven bien, debido a que la gente constantemente crea nuevos problemas. Para él, si tan solo se unieran, y contribuyó al crecimiento de la torre, la situación sería muy diferente. Entre esos niños está Frank, el asistente que le han asignado. El niño parece astuto, y Oscar ha estado pensando en hacerle una pregunta. Frank expresa su preocupación respecto a los ingredientes venenosos que notó al comprarlos. Lo que pasa con los lirios negros del valle, los camaleones rojos, y los hongos fantasma es que todos son venenosos. Pero, Oscar argumenta lo contrario, explicando que incluso los ingredientes venenosos podrían usarse para crear medicina, siempre que sepan cómo manejarlos adecuadamente. Primero desintoxicarán los ingredientes, hirviéndolos durante 12 horas. Sin embargo, hay un problema evidente con ese método, que también elimina los ricos nutrientes dentro de las hierbas. Le pregunta a Frank sobre los dumplings de la dinastía Yan. Para hacerlo se utiliza una vaporera, que es una herramienta que también puede desintoxicar la hierba, mientras retiene la mayoría de los nutrientes dentro. Y ese es su plan. Va a extraer alrededor del 98% de los ingredientes. Utilizando este método entonces, sus planes de monopolizar el mercado estarán un paso más cerca que nunca. Frank pregunta si el vapor, el proceso es el final de la desintoxicación en sí, pero eso no es todo. Los ingredientes dentro solo se ablandan, y luego se desintoxican más. Usando un hechizo especial que activa el drenaje de aire, Oscar extrae la esencia venenosa del vapor, y la elimina por completo. El resto del vapor es puro. No contiene ni una sola onza de toxina en su interior. Así que ahora lo único que queda es mezclar los componentes. De vuelta a una sola poción por fin. La cura imposible para la gripe cadena finalmente es creada. Frank queda sin palabras por lo que sucedió. Incluso se le dice que lo pruebe él mismo. Pero no es como si pudiera lograr lo que el genio. El mago simplemente lo hizo por su cuenta. Ni siquiera sabe cómo realizar un lanzamiento dual. A eso, Oscar revela que los grandes son codiciosos. El niño muestra un control de maná inestable. Pero en general, ahora ha aprendido con éxito a lanzar con dualidad, luchando por mantener el hechizo. El chico alcanza su límite. A eso, Oscar revela que los mayores son codiciosos. Continúa burlándose de él por no poder lanzar en dual. Frank señala que es ridículo, que él espere tener la habilidad de lanzamiento dual, cuando ni siquiera ha alcanzado el nivel 4 aún. Oscar le da una oportunidad única, para aprender la técnica secreta. De él la clave para desbloquear esta habilidad, es crear particiones separadas. El mago lo hizo por su cuenta. El hemisferio izquierdo enfocándose en magia A, y el hemisferio derecho se centra en Magic B. Aplicando este consejo Frank se pone a trabajar, y de inmediato muestra potencial con su hechizo. Ahora ha aprendido con éxito cómo hacer un lanzamiento dual, lo cual fue mucho más fácil de lo que pensaba que sería. Así que surge la pregunta, ¿por qué es una técnica secreta si es tan fácil de aprender? A eso Oscar revela que los principales son codiciosos, y no querían que los menores pudieran hacerse con todo fácilmente. Querían que trabajaran antes de adquirir tal habilidad. Pero este tipo de tradición no es más que un obstáculo en una lucha por el poder, porque técnicas como estas resultaron ser críticas. En estos tiempos ahora mismo, la Torre Blanca requiere desesperadamente información más nueva.
con una fuente de conocimiento más rica. Oscar está contento de que esté comenzando a hacer cambios. Por aquí también está impresionado por el talento innato de Francia para hacer las cosas bien. En su primer intento, ahora está mucho más feliz que antes. Y aún más ansioso por servir a Oscar con hierbas frescas. Ya que ya tienen una gran vaporera. Es hora de usarlo. Para extraer porciones más grandes de las hierbas. Después de lo que parecen ser horas de trabajo incansable. Frank está de malditas rodillas. Lo están sobrecargando hasta la muerte aquí. Gracias a eso, lograron crear más de 500 botellas. De repente, el Elder Maxim irrumpe. Un estado de pánico para abordar un problema importante. Revela una nota sobre las Torres Azules. Planea llevar a cabo una reunión con el arzobispo. Y esto involucra su empresa farmacéutica. Este es un problema porque Frank está de malditas rodillas. Que podrían haber llegado demasiado tarde para entregar la cura. Oscar se da cuenta que sus enemigos han estado elaborando estrategias. También, si de alguna manera, terminó formando un contrato con el arzobispo primero. Sus planes están prácticamente terminados. Maxim está ocupado consolando a Frank, quien está triste al escuchar las noticias. Pero nuestro chico declara que esta batalla está lejos de haber terminado. Recuerda que la gripe cadena fue clasificada como una B, desastre de rango, lo que también significa que podrían intentar una cosa más. Sabiendo que el vuelo personal de Maxim es más rápido que incluso los carromatos de viaje. Decide hacerle una visita a alguien. La escena corta a la residencia del arzobispo, que recibe nuevos invitados de la Torre Azul. La maga de nivel 5 Moira Millane, y Neil Bryan. Los directores de la empresa han venido a presentar algo. Baldwin les dice que tomen asiento, y pregunta sobre la actualización sobre la cura de la gripe. Con alegría, Moira comenta que están haciendo un progreso constante. Son buenas noticias para Baldwin, quien está ansioso por saber cuándo estará listo. Resulta que solo necesitan probarlo en un montón de ensayos. Y con resultados exitosos, ellos recibirán oficialmente permiso para administrar el medicamento. Sin embargo, Moira señala un problema evidente. Dado que los ensayos clínicos tomarán mucho más tiempo en terminar, no pueden lanzar la campaña de ventas de inmediato. Baldwin está furioso al saber que aún les llevará medio año para completar la cura, lo cual no se alinea con sus planes de irse con Vince. En 4 meses, su peregrinación está en juego cuando de repente, Baldwin recibe a otro visitante inesperado. Él no estaba anticipando a esta persona, y ni siquiera el mago de la Torre Azul sabe algo sobre su identidad. Cuando se abre la puerta, el mago de cabello negro entra directamente, saludando cortésmente al arzobispo, con su nombre y humilde rango, acompañado de la promesa de hacer una buena oferta. Este mago se ha convertido un faro de esperanza para el arzobispo, que está desesperado por una solución. Baldwin ciertamente no esperaba que un mago de la Torre Blanca lo saludara. Hoy, Oscar declara que está aquí para hablar sobre la cura de la gripe cadena. Sus palabras perforaron la expresión de Moira, y sorprendiendo al arzobispo. En un movimiento repentino Baldwin responde, revelando la intención del mago de la Torre Azul, y el director de su empresa, que han venido con el mismo propósito. A ese Oscar se pregunta si ya es demasiado tarde para que se una. Pero afortunadamente para él, Baldwin está molesto de que la Torre Azul todavía necesitará al menos medio año para sacar su vacuna, que es justo lo que nuestro niño necesita oír. Oscar se siente aliviado con esto. La Torre Blanca está feliz de extender sus favores al arzobispo, que ruge con una acusación repentina. Moira acusa al mago de sus mentiras engañosas, creyendo que los magos de la Torre Blanca no tienen fondos o recursos para siquiera producir una pizca de la cura imposible. Baldwin toma ese punto en consideración, y pide nuevamente el nombre del joven mago. Después de que Oscar le dice su apellido, Baldwin continúa preguntando si el niño realmente ha llegado con algo prometedor. Decidiendo revelar los secretos de su trabajo, nuestro chico deja una pequeña caja de madera, afirmando que no sería correcto que mintiera. A la cara del arzobispo abriendo la tapa, él revela una poción en su interior, llena de un líquido azul, y sirviendo como una muestra de su producto. Inmediatamente Moira se ve sumida en el caos, mientras Baldwin está muy impresionado, llegando a preguntar sobre las posibles unidades que podrían ser producidas. Y cuando Moira intenta intervenir, pero el arzobispo le cierra la cremallera, por ser pésimos y no estar preparados en sus negociaciones.
El mago azul de repente recuerda que, así como no pudieron acceder al permiso del Departamento de Drogas del Imperio, lo mismo ocurre con la Torre de Magia Blanca, que tampoco obtuvo una aprobación. Acordando en su totalidad, Oscar revela que no existe tal aprobación para ellos. Moira se pone toda arrogante señalando que la Torre Blanca no es diferente a la suya, posición de no obtener la aprobación. La Torre Azul estaría más que feliz de producir las vacunas, desde fábricas que abarcan todo el continente. Para enfatizar aún más su punto, habla de la Torre Blanca con desdén, y simplemente pasando por las Torres Azules. Excelente trayectoria en el desarrollo de la medicina. Le asegura al arzobispo que el producto que van a lanzar estará décadas por delante de su competencia, y de la mejor calidad. Oscar ya ha tenido suficiente y lo corta, señalando el comentario humorístico sobre las Torres Azules. Rica historia, especialmente frente al mago de una Torre Blanca, tomando el insulto a pecho. La expresión de Moira cambia a enojo, mientras exige a Oscar que retracte sus palabras. Pero este hombre es un salvaje, y no tiene intención de quedarse callado. Les recuerda casualmente sobre la primera torre mágica que se estableció. Moira piensa que está exagerando, por una diferencia de 5 años. Pero es realmente más serio de lo que parece, porque en esa diferencia de 5 años, la Torre de Magia Blanca logró más de lo que la Torre Azul logrará jamás. En 10.000 años de su existencia, alguien llame a la maldita ambulancia, porque este hombre acaba de asesinar a alguien. Con sus palabras, al arrogante mago azul se le da una lección de historia, recordándole sobre las Torres Blancas. Monopolio personal de la cura para la gripe de cadena. Hace solo 2 décadas en un esfuerzo por influir en tales palabras. Moira intenta actuar como si el pasado no importara, pero luego siente una abrumadora cantidad de presión, que emana del mago de nivel 2, que no debería ser capaz de hacer algo así. Oscar siente la urgente necesidad de recordarle a este tonto que, importante pasado que sigue olvidando, pero su conversación es interrumpida de repente, cuando uno de los sirvientes del arzobispo viene a informarle sobre una llamada urgente, y ese llamado es del mismo señor Vince. Cogiendo el teléfono el señor de Vince agradece a Baldwin por su inmensa amabilidad, por enviarles la vacuna. Esto es un shock aterrador para Baldwin, que no entiende qué está pasando. Él no les envió nada. Resulta que el anciano de las Torres Blancas declaró que fue solicitado por Baldwin preparar la vacuna en secreto, y está funcionando espléndidamente ya que la cura está curando a cada paciente en el transcurso de unas pocas horas. Es como si fuera una bendición de la diosa, lo cual es una mezcla de palabras que al arzobispo le encanta escuchar. Oscar está disfrutando casualmente de sus reacciones. La cara de Moira se está volviendo una mierda. Cuanto más dura la llamada, no hay efectos secundarios aparentes. Y el señor de Vince está incluso listo para aceptar un segundo lote. Retrocediendo unos momentos, aprendimos que el anciano Maxim dejó la decisión al arzobispo para que decidiera, pero Baldwin toma el control de la conversación, y afirma que enviarán un segundo lote, tan pronto como esté listo, para gran diversión del señor. La llamada termina y Baldwin está más feliz que nunca, preguntando si Oscar es responsable de esto. Tras la confirmación, Moira ruge sobre los actos que se cometen contra sus leyes, pero Oscar le corta el trasero insufrible. Primero le dio una lección de historia, así que ahora está feliz de enseñarle algo sobre las leyes. Respecto a las guerras, Moira piensa que está cambiando de tema, pero solo hace que el mago genio se pregunte si la gente se ha vuelto demasiado complaciente. En las 2 décadas que transcurrieron, Oscar comienza diciendo lo que sucedió hace 22 años. Solo había un arma, responsable de aniquilar las vidas de los humanos. En su batalla contra los demonios, no era una espada afilada ni una lanza, sino una pandemia mortal. Al darse cuenta de que tenían que actuar rápido, los magos de esa época comenzaron investigaciones para producir curas, y las acciones tardías de la FDA causaron que muchas vidas se perdieran. Fue entonces que se añadió una nueva declaración a sus leyes, categorizando tratamientos especiales para estar exentos de aprobación ante la guerra. Esto significa que permanecerán sin afectar por las leyes de la FDA, igual que cualquier persona normal. Moira señala que claramente no están en guerra, así que no tiene sentido silenciarlo de nuevo. Oscar revela que 3 casos califican una situación como guerra. El primero es cuando naciones opuestas están luchando entre sí. El segundo es cuando hay una rebelión desde dentro.
La última condición es cuando un desastre, rango clasificado B o superior, está desatado y ahora, dado que la gripe cadena está clasificada como B, ellos están, una vez más exentos de seguir las leyes de la FDA. Moira está estupefacta al enterarse de esta información, mientras el director de la compañía farmacéutica argumenta que, entonces podrían enviar fácilmente su propio tratamiento, así como hacer lo que la Torre Blanca acaba de hacer. Sin embargo, Baldwin piensa que están siendo innecesariamente tontos. Primero que nada, la Torre Blanca ganó la carrera. Y segundo, ahora, el señor de Vince está convencido que el arzobispo está trabajando con la Torre Blanca. Por eso no puede simplemente retractarse de sus palabras. Ante la desesperación, el CEO de la compañía incluso suplica que se baje el precio, pero Baldwin golpea su puño en la silla, recordándoles que no puede comprar una reputación con dinero. El arzobispo ya ha oído suficiente de estos dos, y ya no está interesado en hacer ningún tipo de negociaciones. Que el arzobispo está trabajando con la Torre Blanca, y la Torre Azul se derrumba en la derrota. Moira se levanta y mientras él se separa, jura vengarse algún día, pero nuestro chico es hilarante porque está aquí pensando, ¿qué tipo de diálogo de película ensayó este sinvergüenza? Antes de decir una frase tan cursi, echar sal en la herida, Oscar expresa que, ya ha registrado una patente para el tratamiento, lo que significa que estos tipos están totalmente jodidos. Para vender su propia cura, la Torre Azul tendrá que pagar las tarifas a la Torre Blanca, porque de lo contrario su trabajo ha terminado. De Moira, la ira es probablemente comparable al calor de 1000 soles. Este hombre está hirviendo desde donde está. Él sale de la habitación, mientras el director de la empresa lo sigue rápidamente, pasando justo al lado de Oscar el mago. Instantáneamente se da cuenta de que este tipo lleva puesto un único. Huele el claro aroma de la menta, justo como se le informó sobre. Oscar encontró su objetivo, pero ahora no era el momento de cazarlo. Baldwin le dice al mago que tome asiento, para reanudar su conversación en privado. Ya está bastante impresionado con el trabajo de Oscar, pero ahora tiene curiosidad sobre sus precios, incluso llegando a revelar la demanda de 2 millones de campanas de las Torres Azules. Sonriendo en respuesta, el hermano aumenta su oferta más del doble, exigiendo 5 millones de campanas y arrojando al arzobispo, en un estado de incredulidad. Este tipo ha estado tomando lecciones de la universidad de Hostler, aparentemente. Pasaron unas horas y los ojos de Fidelina se abrieron en shock, ya que no podía creer que recibieron un cheque de 10 millones de campanas. Oscar está más que feliz de confirmar que sí lo hicieron, haciendo que ambos ancianos saltaran sobre él. Por su brillante trabajo, incluso el vicemaestro tiene curiosidad. ¿Cómo Baldwin dobló tanto el precio? Resulta que Oscar exigió tarifas adicionales por separado, y esta tarifa es su gasto, para cubrir los costos de publicidad.